Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que también os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Tauro, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Tauro. Tauro y el trabajo. Muchos de vosotros, sobre todo los que estáis trabajando, os sentís como entre presionados, como que si tomo una decisión estoy fallándole a alguien, pero tampoco quiero seguir como en esta situación, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo aquí en un principio. Tauro. Los que sí estáis trabajando, desde las cartas que finalmente tomaréis una decisión, bien, porque las cartas hablan de un paro en el trabajo actual que estáis, ¿no? Entonces, muchos de vosotros esta decisión la tomaréis un poquito más adelante, pero será tomada, ¿vale? Veo muchos de vosotros como volviendo a un lugar del pasado, los que os planteéis volver y los que no, pues os quedaréis tranquilamente en casa. Tauro, que no estáis trabajando, llegan noticias que tienen que ver con un lugar del pasado, pero claro, este lugar del pasado, dentro de este lugar del pasado, he de decir que han cambiado muchas cosas, ¿no? Podrían no estar ni los mismos encargados ni los mismos jefes. Entonces, si tienes la oportunidad, Tauro, de pasarte por ese lugar, yo te diría que pases. Los Tauro que tenéis un negocio, o no se ve el color, o no ves el color en tu negocio, o está habiendo demasiada pérdida. Yo te voy a decir, Tauro, que se avecinan noticias positivas. También te digo que estás más alarmado que de lo normal, porque aquí dicen las cartas, se avecinan noticias positivas, Tauro, respecto a tu negocio. Pero tú sí te plantearás qué hacer, ¿no?, con el negocio. Hay un planteamiento, como que haces un cambio bastante considerable, ¿vale?, en tu vida y en tu negocio. ¿Es un cambio positivo? Las cartas en un principio dicen que sí, que es un cambio, pues, que sería positivo para ti y para tu negocio. Bien, vamos a seguimos. Mi queridísimo Tauro, seguimos con tu economía. Tauro y tu economía. Bueno, aquí dicen las cartas respecto a tu economía, Tauro, que ahora mismo no hay un altibajo en tu economía, sale todo como muy estable, ¿no? Aunque sí, de cara a futuro dice, vas a solucionar algún asunto económico, ¿bien?, que tiene que ver con cosas del pasado, con familia o algo por el estilo, ¿bien? Entonces, Tauro, esta situación económica, digamos, en un futuro, esto que tú vas a arreglar en un futuro, Tauro, ¿es para mejorar tu economía? Las cartas dicen que no, que esto no influye ni para mejor ni para peor, que es algo que se debe de solucionar porque hay otras personas de por medio aquí, ¿bien? Respecto a tu economía, Tauro, también dicen las cartas que tú en 2 meses, y esto ya sí es personal contigo, no hay otras personas, estás solucionando algo relacionado con tu economía y contigo, con tu salud o algo por el estilo. Y esto no será para todos, ¿eh? Vamos a seguimos.
Seguimos, mi queridísimo Tauro. Seguimos, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Tauro que estáis solteros. Tauro que estáis solteros, veo mucha dependencia todavía a personas, pensamientos hacia personas del pasado, así lo dicen las cartas. ¡Qué cartas más feas, por Dios! Tauro, madre mía, madre mía. Pero bueno, estoy viendo que esto es totalmente pasajero, ¿eh? Pero aquí dicen las cartas que tú tienes un estancamiento grande, Tauro. Tienes un estancamiento grande y que tienes que abrirte a las cartas. Dice, ábrete a otras personas. Te voy a ser sincera, Tauro. A mí no me están saliendo nuevas personas en tu vida. Aquí, en esta semana, no me están saliendo, ¿eh? A mí me está saliendo una situación de tu vida que dicen que tú te tienes que abrir a otras personas, que no puedes vivir con el recuerdo de personas del pasado, como que no logras avanzar. A ver, no es porque no hagas el esfuerzo, sí haces el esfuerzo, pero siempre son personas, lo que se te ha acercado, es cierto que también son personas que están casi en la misma situación que tú. Es lo que tú estás proyectando realmente, Tauro. ¿Bien? Entonces, ni tú miras a esa persona, ni esa persona te mira a ti. Esto es lo que está pasando aquí, pero como estamos hablando de ti, Tauro, yo te digo que tú tienes un estancamiento con pensamientos de personas del pasado. Vamos a ver de cara a más futuro las personas que podrían entrar en tu vida. Vamos a ver. Tauro que estáis solteros, sí se podrían acercar personas a tu vida. En un principio hablan las cartas de una persona que te puede generar mucha ilusión. Bien, hay ilusión por ambas partes, así lo dicen las cartas, pero el progreso, el proceso hacia los sentimientos sinceros es lento, bastante lento. Entonces, en este caso yo te diría, Tauro, no corras, no tengas prisas por eso. Todo lo que tenga que venir en cuanto a sentimientos y emociones va a venir. No hace falta tener prisa, si lo dicen las cartas. Bien. Entonces, dice, mantén la calma. No corras por convivir con esta persona. Bien. Mucho ojo con esto. Porque a veces queremos ir muy deprisa, queremos vivir una historia muy parecida a la que hemos vivido en el pasado y cada persona es un mundo. Bien. ¿Por qué? Porque hay, y esto suele pasar mucho, hay personas que cuando se le ve la intención tan desesperada, vamos a decirlo así, de la otra parte de convivir, lo primero que pensamos, pero esto nos pasa a todos, es, no me cuadran. ¿Para qué correr tanto? ¿No? Sobre todo una persona que ya tiene una cierta edad. Si estás joven, pues ole, ¿no? Sexo y rock and roll todas las noches, pero si es una persona con los pies en la tierra, si yo conozco una persona hoy martes, si el viernes ya me está diciendo de convivir, digo, pues tú estás zumbado o qué. O sea, es lo normal que se pueda pensar. Entonces aquí dicen las cartas, no vayas deprisa. Esta persona que llegaría a tu vida tiene que ver mucho con un lugar de agua. Puede ser una zona de costa. Bien, vamos a ver qué más. Yo no sé, Tauro, si alguno de vosotros vais a hacer algún desplazamiento dentro de poco. Bien, pero si vais a hacer algún desplazamiento dentro de poco, igual tiene que ver esta persona con ese lugar. ¿Vale? Vamos a ver qué más. ¿Ves? Hablan mucho de los obstáculos que tú tienes a día de hoy, Tauro. Los obstáculos que tú tienes a día de hoy es que vives mucho con el pasado, ni más ni menos. Hay muchas puertas abiertas que te están esperando, ¿no? Así lo dicen las cartas.
Dice, es necesario el renovarse, el mirar para personas nuevas. Esto es lo que está bloqueando tu vida, Tauro. Hablan de un renacer en tu vida, por supuesto, pero tú también tienes que ayudarte un poco. Dice, tiene las cosas muy claras de lo que está buscando, ¿no? O sea, que como que tú tienes las cosas muy claras de lo que estás buscando, pero lo que estás buscando, Tauro, inconscientemente, tiene que ver el cómo has vivido una historia del pasado, ¿no? Entonces, lo que estás buscando no es lo que necesitas ahora mismo realmente, ¿vale? Como te lo he explicado antes, Tauro, las cosas llevan su proceso, ¿bien? Y a lo mejor lo que necesitas, Tauro, es liberarte primero de las personas del pasado. Y una vez que te liberes, podrás ser feliz con cualquier persona. Así, de esta forma, no puedes ser feliz. Vamos a ver qué más. ¿Ves? Aquí están las cartas diciendo clarísimamente, Tauro, que sí, que hay una persona en tu vida destinada, que sale un nuevo amor en tu vida, ¿bien? Una persona que es una persona que dice, te ofrece un amor verdadero, ¿vale? Marca mucho un día 30. Tauro, tenlo en cuenta, un día 30, para poder conocer a esa persona, algo tiene que ver con esa persona el día 30, así que muy pendientes a esto, mi queridísimo Tauro. Vamos a seguimos, Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Tauro que estáis de novios. Tauro, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, hay que tomar, dice uno de los dos, piensa mucho en tomar decisiones. Bien, hay inestabilidad a día de hoy en la relación, ¿vale? Hay una inestabilidad, dice, y uno de los dos se siente estancado con las manos atadas o algo por el estilo, ¿no? Ante lo que es la relación. Bien, eso por un lado, ¿vale? ¿Qué pasa aquí, Tauro? ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa que uno de los dos ha cambiado, pero no ha cambiado, no estamos diciendo, bueno, uno de los dos ha cambiado porque sí, no, hay unas razones, ¿no? Así lo dicen las cartas. Hay unas razones y, bueno, aquí lo que indican las cartas es que, bueno, vuestra relación va a seguir. Es cierto, hablan de una continuidad en la relación, pero de una continuidad vivida de otra forma, ¿vale? O sea que lo que es la relación sigue, pero uno de los dos, las cartas hablan como si no volviera a ser el mismo, ¿vale? Pero esto tampoco hay que tomarlo a rajatabla, ¿bien? Dicen, no vuelve a ser el mismo, no vuelve a sentir lo mismo. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Tauro, casados, en convivencia y novios. Hay un problema familiar aquí. Así lo dicen las cartas. Llega un problema familiar. Bien, que esto puede influir negativamente. O sea, esto puede ser un suma en la situación que hay ahora mismo. Bien, entonces hay uno de los dos que dice que sus acciones han hecho de su aislamiento a día de hoy. Sus acciones han sido consecuencia de su aislamiento a día de hoy. Hay uno de los dos que reprocha esto también. Yo, Tauro, veo como una situación en la cual estás muy distante. Hay mucha distancia. Bien. Vamos a ver qué más.
Tauro, casados, en convivencia y novios. Es que uno de los dos aquí dice necesita un tiempo. Necesita un tiempo. Y ese tiempo tiene que ser respetado. Hay un tiempo de por medio. Y te voy a decir una cosa. Aquí en esta relación uno de los dos ya no piensa voy a estar contigo toda la vida. Sí, sale clarísimo, ¿eh? Uno de los dos no piensa eso. Uno de los dos piensa que de todo puede pasar. Y estamos en una situación de a ver lo que va sucediendo y voy tomando decisiones. O sea que está en un punto de conforme vengan las cosas, de incertidumbre. Conforme vengan las cosas, así hago. Pero ya no se da por hecho el voy a estar toda la vida. Eso es lo que yo he visto muy marcado ahí, ¿eh? Vamos a ver. Tauro, casados, en convivencia y novios. Bueno. Claro, aquí dicen las cartas que se mira mucho hacia atrás. Ahora mismo estamos en un punto de mirar mucho hacia atrás. Todos los obstáculos que hemos tenido, los que tenemos a día de hoy. Y qué es lo que queremos de cara a futuro y cómo lo queremos, ¿no? Y hablan, pues bueno, de esa estabilidad que necesitamos de cara a futuro. Y esa estabilidad que por lo que sea, no la encontramos al lado de la persona con la cual estamos, ¿no? Y eso es lo que aquí pasa también, aparte de los conflictos familiares, que hemos dicho que es un suma y sigue, no vemos esa estabilidad reflejada al lado de la persona con la cual estamos. Bien. Como bien te he dicho, Tauro, a mí de momento no me ha salido separación, ya me iréis contando, ¿eh? Vamos a seguir, Tauro, con tu mensaje especial del amor. Tauro, y tu mensaje especial del amor. Las cartas dicen, céntrate en las cosas importantes, ¿no? Hablan mucho de las cosas importantes, de las cosas que tengan que ver contigo y con tus emociones realmente. ¿Bien? Las cosas que están en el exterior y las cosas en las que tenga que ver la familia y todo eso, dicen, no son importantes. Cuanta más atención le prestes, más obstáculos te pondrán de una manera o de otra. ¿Bien? Cada uno que lo aplica a su historia, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Tauro. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar un mensaje general. Tauro y tu salud. Buenas noticias para muchos de vosotros. Dice, muchos de vosotros habéis hecho pruebas relacionadas con los riñones y dice las cartas que llegan buenas noticias sobre eso. Cuidaros la garganta, que marca muchísimo, mujeres de Tauro, los ovarios y el útero. Y ahí sí quiero que le prestéis atención. Bien, vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje general, Tauro. Tauro, y tu mensaje general. El avanzar, el movimiento, no quiere decir que te vayas, o sea, si tú haces movimientos en tu vida, si tú te liberas en tu vida, ¿bien? No quiere decir que le estés robando nada a nadie, Tauro, piensa eso, ¿bien? Te voy a dar un número, el número 28 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Tauro, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.